Bendecidos sábados y bienvenidos de nuevo al estudio de Apocalipsis. Hoy nosotros vamos a estar empezando el Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ver si lo podemos terminar hoy o si no lo hacemos en otro estudio. Pero antes de empezar vamos a tener una oración. Gracias por este día, gracias por este sábado que tú nos has dado. Te pido que tú puedas estar con cada uno de nosotros, los que van a ver estos videos después y también conmigo que voy a estar presentando. Ayúdame a poder presentar esto bien y que se pueda entender y que podamos ver las cosas que están por venir después que tú mandes a tu Hijo Jesús para recogernos. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo por lo que vemos aquí, es el capítulo 20. Nosotros terminamos con el capítulo 19 y el capítulo 19 era, como mencioné en estudio, como una combinación, como donde todo termina conectando todos los finales de las diferentes formas de las historias que se repiten una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Aquí en el capítulo 20, lo que nosotros vamos a ver es de ese punto, desde que los redimidos, los santos, son recogidos por Jesús, llevado al cielo, y lo que va a pasar de ese punto para adelante que nunca se ha tocado y no se han dado detalles hasta ahora, que vamos a ver ahora en este capítulo y los siguientes capítulos donde eh, termina todo este estudio de este libro. Vamos entonces a ir aquí a Apocalipsis capítulo 20. Vemos aquí en Apocalipsis capítulo 20 ahora una nueva escena, cual es nuevo para todo lo que nosotros hemos visto. Vamos a leer un poco. Dice aquí que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, este periodo aquí es otra vez después que los redimidos de Dios, con hermana Cristo, nos lleva para el cielo, y esto es lo que sucede después. Ahora, aquí dice que se ve un ángel. ¿Y quién es este ángel? ¿Es este ángel Cristo, como algunos suponen? Vamos a ver que no lo es. Si nosotros vemos y recordamos que el libro Apocalipsis está situado como fundación el sistema santuario, pues nosotros no hemos tocado por un tiempo, pero aquí lo podemos ver otra vez siendo puesto. Nosotros podemos ver y reconocer estos puntos que estamos viendo aquí. Jesucristo es el gran sumo sacerdote de esta dispensación o esta presentación que estamos viendo aquí. Antiguamente, en el día de la expiación, el sacerdote tomaba dos machos cabríos sobre los cuales se echaban suertes, uno para el Señor y el otro para el chivo expiatorio. El que caía en la suerte del Señor era entonces sacrificado y su sangre era llevada al santuario para hacer una expiación por los hijos de Israel. Y después de lo cual los pecados del pueblo eran confesados sobre la cabeza del otro, o el chivo expiatorio, y este era enviado por la mano de un hombre apto al desierto o a un lugar que no ha habitado. Podemos ver esto aquí, por ejemplo. Vamos a ir aquí a Levíticos capítulo 1 y capítulo 6, creo. Vamos a ver unos versículos aquí para que vean el proceso y recordarles a ustedes otra vez el proceso del santuario. Levíticos 1, versículo 1 al 4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Y aquí está la clave de la palabra esta, de expiación. Pues nosotros vamos a ver que esto, que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 20, tiene que ver con esta expiación. Para recordar, si uno del pueblo fuera a cometer un pecado, traía, dice aquí, traía vamos a decir una oveja, para mantenerlo fácil, aquí, traía una oveja sin defecto y lo ofrecía y desgollaba a la oveja, y esa sangre era que salía, era para la expiación del pecador. Levítico 4, versículo 3 al 6. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin efecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová,
y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote unido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. So, en el primer caso, nosotros tenemos el ejemplo de la persona individual, un miembro de Israel que pecaba, y esa sangre de la oveja, por ejemplo, el sumo sacerdote entraba, que representaba el pecado de la persona, lo entraba también igual como vemos aquí, él lo entraba al santuario y lo salpicaba y lo rociaba 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Pero cuando el sumo sacerdote pecaba, entonces el sacrificio que él tenía que entregar era de un becerro, pero era la misma cosa. Entraba y ese pecado, que ahora recuerden que está en la sangre, porque el pecado es transferido al animal y ahora el animal muere y esa sangre, que es la vida del animal, tiene el pecado y ese pecado ahora se lleva adentro del santuario y adentro del santuario se está acumulando todo este pecado durante todo el año hasta la fiesta de la expiación. Levíticos capítulo 16, versículos 5 al 10. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azael al desierto. Esta es la sexta fiesta de las 7 fiestas que el pueblo de Israel hacía. Aarón traía el becerro para expiación para él mismo. ¿Y quién era Aarón? Aarón era el primer sumo sacerdote. El sumo sacerdote de Israel durante toda la historia traía un becerro para él. El becerro estaba conectado al sumo sacerdote. Era como lo que se usaba para el sacrificio de ellos. Entonces vemos que hay 2 machos cabríos que se presentan y hay una suerte que es echada y una es para Jehová y el otro es para Azazel, que vamos ahora a ver un ratico quién es Azazel o quién representa a Azazel en sí. ¿Qué es lo que sucede? Se ofrece el que la suerte cayó para Jehová, ese se ofrece como expiación y entonces lo que se está limpiando ahí, vamos a ver aquí Levítico 16:15 y después regresamos a los últimos versículos que leímos. Dice aquí, después se degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 20 al 22. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrio por el desierto. Poniendo todos estos versículos juntos y lo que estaba diciendo, uno es para Jehová y ese es sacrificado y lo que se está haciendo expiación ahí no solamente por el pueblo, pero se está expiando todo, aquí como dice el versículo 16, así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones, etcétera. Estaba expiando o limpiando, purificando el santuario porque durante todo el año el santuario se estaba acumulando de la sangre o de los pecados que fueron transferidos por medio de la sangre de los animales al santuario. Entonces, todo eso, esta purificación que se está haciendo con el primer animal aquí, es para purificar el santuario. Y después de eso, entonces, los que
durante el año pusieron sus pecados adentro o los traspasaron al santuario, ellos quedan limpios completo en esa fiesta. Y claro, cada año esta fiesta continuaba y pasaba, pero hoy en día nosotros, el antitipo o la realidad es que nosotros tenemos un sumo sacerdote y esto será hecho una sola vez. Jesús murió por nosotros una sola vez y cuando termine la expiación, entonces, igual como en el símbolo o en el tipo que se ponía todos los pecados del santuario, ahora se ponían al autor del pecado, que es Satanás, que representa el segundo cabrio. Entonces, el Satanás recibe todo ese pecado de los santos y él es destruido con los pecados también. De eso es lo que se trata este símbolo o este tipo y la realidad que vamos a tener ahora en el futuro. Vamos a regresar a Apocalipsis 20, a ver si lo puedo conectar un poco mejor, si no lo entendieron. Para resumir rápido, el tipo se resume así. El pecado del transgresor es transferido a la víctima. Vemos nosotros ese pecado llevado por la administración del sacerdote y la sangre de la ofrenda al santuario. En el 10º día del 7º mes, que es el día de expiación, vemos nosotros al sacerdote con la sangre de la ofrenda por el pecado para el pueblo, quitar todos sus pecados del santuario y ponerlos sobre la cabeza del macho cabrio. Y por final tenemos el macho cabrio, se transfiere al macho cabrio y se lleva a una tierra que no está habitada, como nosotros leímos en esos versículos. Ahora, nosotros vemos eso mismo aquí, ese era el tipo, y ahora vemos la realidad aquí en estos versículos que leímos, en el versículo del capítulo 20, los primeros 3 versículos. Primero vemos la gran ofrenda para el mundo hecha en el Calvario, que es Jesús, los pecados de todos aquellos que se acogen a los méritos de la sangre derramada de Cristo por la fe en Él, llevados por la administración de Cristo mientras aboga por su propia sangre en el santuario del nuevo pacto en el cielo. Después de que Cristo, el ministro del verdadero tabernáculo, habrá terminado su ministerio, removerá los pecados de su pueblo del santuario. Recuerden, todos los pecados que nosotros confesamos hoy en día están siendo llevados al santuario y se están acumulando ahí. Jesús entonces lo pondrá sobre la cabeza de su autor, que en el tipo, en el macho cabrio, la realidad es que es el diablo. Va a poner los pecados en el diablo de los santos, de lo que él redimió. Y entonces el diablo será enviado con ellos a una tierra no habitada. Como dice aquí, la persona esa en Levíticos que leímos que era el que se lleva al diablo representa al ángel que desciende del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y vamos a ver ahora lo que tiene que ver con el resto. Y esto es lo que está representando este punto. Es la última parte de la expiación. El servicio de santuario está en el momento aquí especificado, cerrado, cuando suceda esto. Cristo pone sobre la cabeza del diablo los pecados que han sido transferidos al santuario y que ya no son imputados a los santos. Y el diablo es echado fuera, no por la mano del sumo sacerdote, como vemos, igual como vimos que no es por la mano del sumo sacerdote en el libro de Levíticos, sino por la mano de otra persona, según el tipo que vimos, a un lugar aquí llamado al pozo sin fondo, que es o al abismo. Por lo tanto, este ángel no es Cristo. Viendo ahora aquí donde habla sobre el abismo. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, nosotros vemos las mismas palabras que se tocan aquí en Apocalipsis capítulo 20. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Igual como la tierra estaba vacía, oscura y sin vida, así también esta tierra estará y Satanás y sus ángeles no tendrán a nadie con quien tentar. Es como la condición de este mundo antes que Dios creara en este mundo. Satanás y sus ángeles fueron encerrados aquí después de que fueron sacados del cielo, igual como leemos en Judas capítulo 1 versículo 6, donde nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esto era en el cielo, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahora, estas prisiones eternas no significa que van a estar viviendo, como dice aquí el versículo, no van a estar viviendo por siempre, por siempre. Ellos van a estar ahí guardados
hasta un cierto punto, que es el juicio del gran día. Estas prisiones eternas es una prisión en cuales ellos no pueden salir. El abismo, donde dice aquí lo ha guardado bajo oscuridad, vemos otra vez en Génesis 1 que este planeta era un abismo. Regresando aquí a Apocalipsis capítulo 20, hay que recordar que en este momento, cuando sucede esto, la tierra es un vasto pozo de desolación y muerte. La voz de Dios la ha sacudido hasta sus cimientos. Las islas y las montañas han sido desplazadas de sus lugares. El gran terremoto ha arrasado las obras más poderosas del hombre. Las 7 últimas plagas han dejado sus huellas desoladoras sobre la tierra. La gloria ardiente que acompaña a la venida del Hijo del Hombre ha contribuido a la desolación general, y los malvados han sido entregados a la matanza, y su carne putrefacta y sus huesos blanqueados yacen sin enterrar, sin recoger y sin lamentar desde un extremo de la tierra hasta el otro. Así la tierra será vaciada y convertida en un desperdicio y será volteada. Como nos dice aquí en Isaías capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Así es de vuelta, al menos parcialmente, a su estado original de confusión y caos. Como vemos en Jeremías capítulo 4, versículo 19 al 26, especialmente el versículo 23. Y mis entrañas, dice, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuando he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mire a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Mire a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Mire, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así, aquí nosotros podemos ver la destrucción de cuál dejará la tierra sin nadie vivo. Así es de vuelta, al menos parcialmente, a su estado original de confusión. ¿Y qué mejor término podría usarse para describir a la tierra que sigue su curso de oscuridad y desolación durante 1000 años que del abismo o pozos y fondo? Aquí estará confinado Satanás durante este tiempo, en medio de las ruinas que indirectamente sus propias manos han forjado, incapaz de huir de su morada de aflicción o de reparar en el menor grado su horrible ruina. Ahora dice aquí en el versículo 2, se prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y va a ser atado por 1000 años, en el versículo 2. Para que Satanás pueda obrar, él debe tener personas sobre las cuales se puede trabajar, y sin ellos no puede hacer nada. Pero durante los 1000 años de su confinamiento en esta tierra, todos los santos están en el cielo, más allá del poder de sus tentaciones, y todos los impíos están en sus tumbas, más allá de su poder de engañar, porque están muertos. Su esfera de acción está circunscrita, estando en este momento confinado en esta tierra, y así está atado, estando condenado durante todo este periodo a un estado de inactividad sin esperanza. Esto, para una mente que ha estado tan ocupado como la suya durante los últimos 6000 años en engañar al mundo, debe ser un castigo de las más intensas severidad. Aquí, prender al dragón y atarlo por 1000 años significa simplemente la colocación fuera de su alcance de los sujetos sobre los que trabaja. Y después aquí, donde dice versículo 3, y aquí donde dice desatado, esto significa que esos sujetos que están muertos son llevados de nuevo por una resurrección a una posición en la que puede volver a ejercer su poder sobre ellos. Ahora, leyendo los próximos versículos del 4 al 6, nos dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen.
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora, del punto de vista que Juan estaba viendo, de que como Satanás estaba atado y iba a estar desolado aquí en la tierra, ahora Juan nos está llevando nuestra atención a los santos en victoria y en gloria. Y estos santos están aquí reinando con Cristo. Y su trabajo que tienen que hacer ahora es juzgar a los impíos por todas las cosas malas que ellos hicieron. De la Asamblea General aquí que nosotros vemos aquí que hay dos clases que Juan quiere presentarnos a nosotros. La primera va a ser los que son decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y el segundo es los que no habían adorado la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni sus manos y vivieron, y, bueno, y los dos, obviamente todos que fueron rescatados vivieron. Pero las dos clases son estas: los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y segundo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. Son dos grupos diferentes. El primer grupo nosotros vimos en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, donde dice, si recuerdan que esto lo hemos tocado en los últimos estudios, el quinto sello se ve las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban en gran voz diciendo, etcétera. Esto es el grupo específico, especialmente los que están en el medio de esos 1260 años durante el periodo del papado cuando está reinando. Y el segundo grupo, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ese grupo es el último grupo en el día que estamos viviendo hoy, bajo el mensaje del tercer ángel o bajo la acción del mensaje del tercer ángel que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, donde dice aquí, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Si recordamos, en este estudio, este era un mensaje que estaba siendo dado para un evento futuro de cuando se fue empezado a dar este mensaje. Esto era una advertencia de lo que iba a venir. Y eso es lo que vino en el capítulo 13 de Apocalipsis durante la segunda bestia, donde vemos aquí en el versículo 11 del capítulo 13, para adelante hasta el final, empieza hablando la segunda bestia, que es los Estados Unidos, como cubrimos, que también es el falso profeta. Y para el final de esta historia, vemos que hace una imagen, ¿verdad? Versículo 14, engaña a los moradores de la tierra, hace una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, hace una imagen, otra vez, ¿qué es lo que la imagen es la primera bestia? ¿Qué es lo que la primera bestia era? Primera bestia era una combinación de Estado e iglesia junta. La segunda bestia va a ser una imagen a la primera bestia, Estado y iglesia junta, y esto lo estamos viendo y esto lo vamos a ver en estos próximos años que viene, y esto va a venir con el próximo presidente, si no se han dado cuenta, Proyecto 2025 es uno, en sí el Proyecto 2025, todo lo que tiene o todo lo que dicen que mucha gente han dicho, las que no son religiosos, todo eso es para fundar y para dar poder que la iglesia se une con el Estado y para poder entonces poner el domingo como día de observación en los Estados Unidos. Para eso son todos esos mandatos que ellos quieren hacer. El punto es para llegar a ese punto de conectar la iglesia con el gobierno y para poder implementar el día de domingo. ¿Y qué pasó aquí? Versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo lo que no la adorase. Recuerden, ya la bestia, la segunda bestia, ya está en su lugar, está puesta, pero la segunda bestia está haciendo una imagen a la primera bestia, o se está convirtiendo más como la primera bestia, copiando eso.
como dice aquí en el versículo 15 leímos, hiciese matar a todo el que no la adorase. So, la primera bestia, ¿cómo es que a quién estaba matando? A esos que no la adoraban. ¿Y cómo era la adoración? Por medio de su, entre comillas, autoridad, su propia autoridad que ella misma se dio en contra de Dios. Y eso era cambiando el sábado al domingo y usando el domingo como una marca de su autorización de poder cambiar las cosas que Dios tiene, que supuestamente Dios le dio este poder, y ellos mismos, la Iglesia Católica misma, lo ha dicho, y eso está escrito y está para el público, es oficial. Y también el Dios de ella siendo dado a todo el mundo, pero la marca en sí tiene que es la marca que se ve de afuera, que es una que uno tiene que hacer físicamente, es la adoración en el domingo, que eso es adorando a la bestia. Y entonces, versículo 16, a todos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, esto lo hablamos ya un poco, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre. Esto ya lo hablamos durante este estudio, pero todo esto tiene que ver con esa marca. Entonces, en Apocalipsis 14, ese mensaje el tercer ángel es una advertencia de lo que la segunda bestia está a punto a hoy en día a ejercer en estos próximos años. Regresando a Apocalipsis capítulo 20, los dos grupos son los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, que es el primer grupo durante que fueron decapitados los mártires durante el tiempo de la bestia, de la primera bestia, de los 1260 años, y ahora los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, que es el mismo problema que el primer grupo tuvo en cierto punto, es el segundo grupo que estamos a punto a vivir en estos próximos años. Es mi opinión por todo lo que yo he visto y por las profecías que hemos leído. Y estos vivirán y reinarán con Cristo 1000 años durante este periodo que estamos viendo cuando Satanás es atado y no hay nadie aquí, será allá en el cielo. Y esto no es solamente estos dos grupos solamente, obviamente son todos que murieron en Cristo, pero específicamente aquí se está enseñando estos dos grupos especial. Ahora, por si acaso, aquí dice, como son los dos grupos, especialmente el segundo grupo que dice lo que adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, para que no haya confusión, porque parece que en la historia, como estamos basando en el libro de Uriah Smith, especialmente este capítulo, se está basando mucho en eso, porque él lo escribe muy bien. En su tiempo, y me imagino que pudiera haber interpretaciones incorrectas, que pudiera ser que, ok, los impíos o los paganos que no adoran a la bestia ni a su imagen y que no reciben la marca en su frente ni en sus manos, pudiera ser como en algunos en ese tiempo también se creía, pudiera ser que esta es una traducción para decir que los impíos también van a vivir con Cristo por 1000 años. Para nada. ¿Por qué? Porque ya ellos están bajo la muerte, ellos están muertos porque no estaban en Cristo. El capítulo anterior nos dice que todos los impíos serán muertos y el sello de la muerte ya estaba puesto en ellos por 1000 años. Y Juan aquí nada más está viendo la compañía justa que tienen, son partes de la primera resurrección. Y los impíos no son parte de la primera resurrección. Los paganos no son parte de la primera resurrección. Todos ellos son parte del sistema de la bestia o de Babilonia. Y estos que están muertos aquí en la tierra no vivirán, como dice aquí, después de los 1000 años. Y esta es la primera resurrección, versículo 5. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Solo que son salvos estarán con Cristo por 1000 años. Y aquí vemos que hay dos resurrecciones. La primera resurrección es de los justos al comienzo de los 1000 años. Como si vamos aquí a Daniel, capítulo 12, versículo 1 y hasta el 4, por decir. Y nos dice aquí que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, ¿verdad? Esto es lo que estamos a punto de llegar ahora, hoy en día, cual nunca fue que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo, cuando Miguel se levante, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerá como el resplandor del firmamento, y lo que enseña la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, este libro que Daniel escribió está cerrado, pero el libro de Apocalipsis, como dice, como está traducido en inglés, el libro de la revelación es una revelación de este libro que está cerrado. Por eso lo podemos hoy en día hablar y entenderlo bien. Cuando Miguel se levante, muchos, versículo 2, que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. En la segunda parte, versículo 1, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se ha escrito en el libro. Todo lo que están en el libro de vida son los santos que van a ser resucitados. Ahora, aquí dice también que hay algunos que se levantarán para vergüenza y confusión perpetua. Esto tiene que ver, yo creo, con ese grupo específico, igual como cuando Jesús le dijo a los fariseos que en aquel día, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes, que iban a ver el Hijo del Hombre cuando venga en las nubes. Y ellos obviamente están muertos hoy en día en la tumba, ellos van a resucitar, y este versículo tiene que ver con eso. Pero yo no sé mejor para ese tema, vamos a continuar. Regresando a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, cuando dice bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Cuando los muertos, los que no se salvaron, resuciten después de los 1000 años, lo vamos a ver un poco después aquí en el capítulo al final, la segunda muerte no va a tener potestad sobre el primer grupo. Si vamos a Isaías capítulo 33, versículo 14 al 15, dice aquí: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Ahora recuerden, estas llamas eternas, el cielo, Dios es un fuego consumidor. Versículo 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir, etcétera. Pueden seguir leyéndolo. El primer grupo podrá estar en ese fuego consumidor, y ese fuego consumidor consumirá por completo, que es la segunda muerte, a ese grupo de impíos que no fueron encontrados en el libro de la vida. Este primer grupo, que es los bienaventurados, los santos, ellos van a poder salir y contemplar también los cadáveres de los hombres que han transgredido en contra del Señor, mientras que el fuego inextinguible y el gusano imperecedero los están acechando a los que son impíos, como nos dice aquí en Isaías capítulo 66, versículo 24. Dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombres. La diferencia entre los justos y los impíos en este aspecto se ve de nuevo en el hecho de que mientras Dios es para estos últimos un fuego consumidor, es para su pueblo tanto un sol como un escudo. Regresando a Isaías capítulo 33, versículo 15, que son los santos, dice aquí versículo 16, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Vamos a leer el versículo ahora de 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final de los 1000 años, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, en la que los santos han habitado en el cielo durante ese periodo, desciende y se sitúa sobre la tierra, y se convierte en el campamento de los santos, alrededor del cual suben los impíos resucitados, incontables como la arena del mar. El diablo los engaña y así los lleva a esta batalla. Los induce a iniciar una guerra impía contra la ciudad santa, en la perspectiva de obtener alguna ventaja a luchar contra los santos. Sin duda, Satanás los persuade de que pueden vencer a los santos, despojarlos de su ciudad y mantener la posesión de la tierra, pero el fuego desciende del cielo
y lo devora. Este aquí es el tiempo de la petición de los hombres impíos, el tiempo cuando los elementos se derretirán con calor ardiente, la tierra también, y cuando las obras que están en la tierra serán quemadas, como lo dice aquí en 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 al 10, nos dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la petición de los hombres impíos. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y esta parte aquí ya tiene que ver después los 1000 años, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Regresando aquí, versículo 7, un momentico. Si recuerdan cuando leímos en Judas, capítulo 1, versículo 6, que los ángeles que no guardaron su unidad, sino que abandonaron su propia morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto aquí es el juicio, ese día, gran día, es ese juicio, que es después de los 1000 años, como nos dice aquí Pedro, que guardados para el fuego en el día del juicio y de la petición de los hombres impíos. Los ángeles con Satanás, como leímos ahí, que va a ser echado en el lago de fuego, en el versículo 10, capítulo 20, el diablo con lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego, de azufre, y sus ángeles, obviamente, también. Todo eso va a ser en ese mismo día y eso va a ser con los impíos. Todos van a caer después de los 1000 años, cuando Dios haga descender del cielo fuego. Otra vez, capítulo 20, versículo 9, la última parte, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A la luz de estas escrituras, nosotros podemos ver cómo los impíos han de recibir su recompensa en la tierra. Y también podemos ver que esta recompensa no es la vida eterna en la miseria, como muchas personas creen que en el final del día los impíos van a estar muertos, pero van a estar viviendo, que significa que no van a estar muertos, van a estar viviendo en sufrimiento completo, pero no es así. Esto es una eliminación total, es una destrucción entera y completa. Proverbios capítulo 11, versículo 31 nos dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el limpio y el pecador. Otra vez, eso es Proverbio 11, versículo 31. Refiriéndose ahí, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Bueno, va a ser completamente destruido, como sabemos, y como lo dice la Biblia. Hay una teoría que es muy popular que dice que durante estos 1000 años que se están hablando aquí, los santos van a estar aquí en esta tierra viviendo y reinando por arriba de los que se perdieron. Primeramente vemos que no es así porque hemos visto que los muertos están completamente muertos. Segundo, vemos que Satanás está completamente atado y él no tiene a nadie con quien tentar y con quien estar manejando o orando. Y por último, vemos, como leímos aquí en el versículo 5, que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso más nos dice otra vez que los muertos que no fueron recibidos por Cristo están completamente muertos. En contraste con estas teorías, hay una hermosa armonía en el punto de vista aquí que vemos presentado, a saber que los santos están con Cristo en el cielo durante los 1000 años mientras la tierra está desolada y que los santos y la ciudad descienden, esto lo vamos a ver después en el próximo capítulo, y los impíos muertos son resucitados y suben contra ella, que estos últimos reciben allí su juicio cuando Dios desciende fuego, y que de los fuegos purificadores que los destruyen surgen los cielos nuevos y la tierra nueva, para ser la morada de los justos a través de edades interminables. Vamos aquí a ver en el versículo 10 que nos dice, el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora aquí habla de un atormento que se está haciendo por día y noche por los siglos de los siglos. Esto otra vez no es literal. Y cuando digo que no es literal, lo que quiero decir que el diablo no va a estar siendo atormentado por siempre y siempre sin nunca poder ser destruido completo. Esto es simbólico. Igual como vimos en el estudio anterior cuando hablamos sobre la bestia y el falso profeta,
la bestia no es una persona individual en sí, representa un sistema. Yo como falso profeta representa un sistema y están esas personas que están bajo ese sistema y están controlando el sistema, pero no es una persona específica. La bestia y el falso profeta fueron echados o destruidos por el fuego o durante la segunda venida de Jesús, que fue echado en el lago de fuego, como leímos, y ahora también el diablo está siendo echado ahí. Hablando sobre la bestia y los falsos profetas, los individuos que componen estas organizaciones, vemos aquí en el versículo 7 que después de los 1000 años que se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Estos que están reuniendo son los impíos, estos individuos que componían entonces estas organizaciones y todos los que se perdieron. Y Satanás, cuando ellos resucitan, Satanás va a tratar de reunirlos para tratar de atacar la ciudad de Jerusalén o la Nueva Jerusalén. Y esto aquí es la segunda resurrección, cual se lee aquí en el versículo 6, la segunda muerte, donde dice que la segunda muerte bienaventurado a los santos, que la segunda muerte no le va a hacer nada, pero a estos sí le van a hacer. Versículo 5, los otros muertos no vivieron vivir hasta que cumplieron 1000 años. Entonces Satanás va a, versículo 7, ser suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque ahora tiene gente con quien él puede trabajar y engañarán a esta gente y las traerán a un lugar donde entonces serán destruidos ya una vez para siempre. Y esa segunda muerte no va a afectar a los santos. Yendo al versículo 10, nos habla aquí de un lago de fuego y azufre. Alguien pudiera estar inclinado a pedir una definición sobre el lago de fuego y azufre, como una definición global que se pudiera decir para todo. ¿No podría esto llamarse un símbolo de las agencias que Dios emplea para cerrar su controversia en los impíos vivos al principio de los 1000 años y con todas las huestes de los impíos al final de ese periodo? El fuego literal será, por supuesto, ampliamente empleado en esta obra. Podemos escribir mejor sus efectos que las cosas mismas. En la segunda venida de Cristo es el fuego ardiente en que se revela el Señor Jesús. Es el espíritu de su boca y el resplandor de su venida por el cual el hombre de pecado ha de ser consumido. Es el fuego en el que la gran Babilonia será totalmente quemada. Al final de los 1000 años es el día que arderá como un horno, como dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Otra vez aquí podemos ver que no han ver muertos o impíos que van a estar quemando por siempre mientras ellos están vivos. No les dejará ni raíz ni rama, serán completamente destruidos. Este es el calor ardiente que derretirá los elementos y la tierra y quemará las obras que hay en ellas. Esto es el fuego de Tofet, preparado para el rey, el diablo y sus ángeles, como nos dice en Mateos capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, cuya pila es profunda y grande, y que el aliento del Señor, como una corriente de azufre, enciende. Como nos dice en Isaías capítulo 30, versículo 33, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Es el fuego que desciende de Dios desde el cielo sobre la expresión, atormentando día y noche, por siempre y para siempre. Ahora vamos a ir al Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, al terminar. Para resumirlo un poquito, para poner, porque estos versículos regresan un poquito al tiempo. Vemos en el principio, donde Satanás es atado por 1000 años, todos los redimidos están en el cielo, todos los impíos han sido muertos, Satanás está aquí solo, sin poder engañar a nadie. Vemos aquí entonces versículo 4, que los tronos y vi tronos se sentaron sobre ellos. Vemos los dos grupos específicos, aunque tanto los santos ahí, todos los redimidos están ahí, pero Juan ve dos grupos más específicos, los
decapitados por causa del testimonio de Jesús, y también los que tuvieron que pasar el tiempo de la bestia y la marca de la bestia. Y vemos que los otros muertos no vivieron vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y durante ese tiempo, como dice aquí en el versículo 4, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y ahora entonces vamos al versículo 11. Y ahí es donde está ese punto, en el versículo 11 al 15, que está entre el versículo 6 y el versículo 7. Dice que, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el versículo 11 tiene que ver con esta parte donde se ve, versículo 4, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, que son los santos, porque son los que están reinando con Cristo. Y después, versículo 12, los grandes, los muertos, etcétera, ellos fueron juzgados también, ¿ok? Esto es parte de eso, el juzgamiento. Versículo 13, el mal entregó los muertos que había en él. Tiene que ver con el versículo 7, después de los 1000 años, cuando Satanás será suelto de su prisión y va a las naciones a engañar, que son esos del versículo 5. Los otros muertos no vivieron vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. O cuando se cumplen los 1000 años, que es el versículo 13, entonces el mal entrega a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando estos están siendo juzgados, está hablando la muerte y Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y lo que no se vio escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese juicio que se está dando es en sí el, la justicia o el terminal, o este es el juicio que tú recibes, este es el castigo que tú recibes, y son lanzados al lago de fuego para ser una vez para siempre destruidos. En el versículo 12, hablando de los muertos, grandes y pequeños, que están de pies ante Dios, dice que los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y ellos fueron juzgados, los muertos, por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Versículo 15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, el versículo 12, cuando dice fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, como dice aquí, según sus obras, esto también tiene que ver un poco con lo que tiene que ver cómo es que son juzgados y cómo es que iban a pagar. Jesús pagó por nosotros. Lo que nosotros nos entregamos a Jesús y dimos nuestra vida a Jesús y pedimos perdón y todas esas cosas, todos estos pecados fueron llevados al cielo donde está el santuario. Cuando Jesús, como sumo sacerdote, toma estos pecados, se los presenta a Dios, esos pecados todavía están en el santuario y tienen que ser puestos en un lugar. Y ese lugar estaba en el segundo cabrio que representa a Satanás. Y Satanás, ahora que Jesús da su sangre por nosotros y limpia el santuario, estos pecados hay que ser destruidos. Y eso está siendo dado a Satanás. Y Satanás entonces es destruido por todos los pecados que él causó, pero cada persona que es un impío, que no dio su vida a Cristo, que sus pecados no fueron perdonados durante su tiempo de vida, ellos tienen que pagar ellos por sus pecados, porque el pago del pecado es la muerte. Si vamos a Romanos capítulo 2, versículo 5, dice, y vamos a leer hasta versículo 11, nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego,
pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Como también resume Salmos 62, versículo 12, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Entonces, esta parte que tiene que ver con que fueron juzgados a los muertos, eso no está siendo, ese juicio no va a ser después de los 1000 años. A ellos se le presentarán lo que hicieron y hay un versículo que dice que al final del tiempo toda rodilla se arrodillará y reconocerán a Jesús, pero este juzgado no es después de los 1000 años. Durante los 1000 años están siendo juzgados, como leímos ya en versículo 4 al versículo 6. Esto decir, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, es más decir como que ellos reciben sus juicios, como vemos aquí en Mateo 16, por ejemplo, en el versículo 27. Jesús hablando que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese es el juicio que está siendo dado. No es que en ese momento hay un juicio. Y el juicio, como vimos como hemos estudiado con el sistema de santuario, fue hecho durante el tiempo de la expiación, no cuando Jesús viene. Y para concluir, cuando los juicios son dados y las personas, los muertos, están juzgados por las cosas que están escritas según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados con cada uno según sus obras, ¿verdad? Eso tiene que ver aquí, después de los 1000 años, como dije anterior, que resucitan. Satanás entonces engañan a las naciones, a todos los que están perdidos, para esa gran batalla. Y en el versículo 9, la segunda parte, dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Regresando al versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es ya entonces la destrucción completa. So, en este capítulo vimos, después que los redimidos son llevados al cielo, los perdidos están completamente destruidos. Está esa condición por 1000 años, donde Satanás está atado por 1000 años aquí en la tierra. Durante ese periodo, los santos están en el cielo, todos los redimidos están en el cielo juzgando y viendo y juzgando todas las cosas de lo que no se encontraron en el libro de vida para que puedan ver por qué es que se perdieron, porque nosotros no tenemos esa oportunidad aquí, pero lo vamos a tener allá. Después de los 1000 años, resucitarán otra vez para la segunda muerte. Satanás tratará de recogerlos a todos ellos, ponerlos juntos y atacar al pueblo de Dios en la Nueva Jerusalén, y cuando tratan de hacer eso, entonces Dios lo destruirá completamente. Vamos entonces aquí a terminar en este estudio y vamos a tener una oración para concluir. Gracias por este día, gracias por este estudio capítulo 20. Espero que se pudiera entender. Ya estas cosas son las cosas después de la segunda venida, después de los 1000 años, que vamos a estar allá reinando con Jesucristo y viviendo contigo en presencia tuya, y queremos que eso ya llegue en este momento. Ayúdanos a poder prepararnos porque ya el momento está bien cerca y sabemos que las cosas ya estos son los últimos años de la vida de este mundo, como esta condición que está. Doy gracias por todo y que se pueda entender en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces el próximo sábado continuaremos entonces en el capítulo 21. Tengan un bendecido sábado y una feliz semana. Bye.